Iglesia, buenas noches. En esta hora levanta tus manos y dile: Señor, envía tu lluvia preciosa a mi vida. Quiero que hagas llover sobre mí, Señor, díselo. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Dile: ven, Señor. Ven que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame y envuélveme en ti, Señor. Fuerte. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Y ven que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame y envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Vamos, díselo tú en tu casa. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Esa lluvia del Espíritu que hoy descienda sobre ti, sobre tu casa. Que la lluvia del Espíritu Santo inunde tu vida en esta mañana. Y en esta noche preciosa el Señor obre, inunde con su agua viva tu vida, iglesia. Y por eso levanta tus manos y vamos a decirle al Señor con gozo. Vamos, decláralo creyéndole en tu casa. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Iglesia, tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. envía tu lluvia, Señor. Lluvia Preciosa. cae hoy sobre mí. Vamos, decláralo. Esa lluvia, lluvia cae hoy sobre mí. Vamos, lluvia de bendición, dile. Lluvia, lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Una vez más, díselo. Lluvia cae hoy sobre mí. Gracias, Señor.
Iglesia, muy buenas noches, los saludo con la dulce paz del Señor Jesucristo, que la paz de nuestro Dios esté sobre cada uno de sus hogares. Iglesia, en esta noche una vez más, qué bendición podernos encontrar a través de estos medios de comunicación, donde la palabra del Señor corre en nuestras vidas como río. Y dice la palabra del Señor en Isaías 40:29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro Dios, iglesia, que es el que nos da las nuevas fuerzas, nuestro Dios que es el que nos levanta, nuestro Dios que nos fortalece, que nos guía, que nos instruye como buen maestro que es en nuestras vidas, y todo lo hace como a través de la palabra del Señor, a través de lo que Él nos enseña, nos capacita, nos da las nuevas fuerzas. Si quizás hoy te sientes cansado, dile: Señor, dame nuevas fuerzas, que cuando yo reciba esta palabra, Señor, esta palabra renueve mis fuerzas, esta palabra me dé vida, esta palabra renueve mi vida, me levante en el nombre de Jesús, porque es lo que tenemos que hacer a través de la palabra, porque es la palabra de Dios la que renueva, la que levanta, la que conforta, la que nos hace levantarnos, como dice la palabra, a nuevas alturas. Así que le damos gracias al Señor por su maravillosa palabra. Estemos muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta hermosa noche. Bendiciones, iglesia. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los saludamos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Muy buenas noches. Qué bello una vez más poder recibir esta presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestra casa, así como esa lluvia que estábamos declarando y diciendo que hoy el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre tu casa y sigue obrando en ti, en tu corazón, iglesia. Aleluya. Toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, se hablan de hombres y mujeres expresando algo que Dios les mandó a hacer. Y ellos indagaron y tenían que saber qué es lo que tenían que hacer. Por eso nosotros como iglesia tenemos que saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso no podemos encontrar un Abraham sin saber qué era lo que Dios le había dicho, sin desarrollar lo que Dios le había dicho, no sería el padre de la fe. Por eso él sabía que tenía que actuar con fe, que fue el llamamiento santo que Dios le regaló, y por eso podemos encontrar ese padre de la fe. Podemos encontrar un David que fue llamado desde lo vil, de lo menospreciado, detrás de la majada, para ser ese gran rey de Israel. Por eso él comprendió el llamamiento santo de Dios, y cada uno de esos hombres tomaron esa decisión de desarrollar lo que Dios les mandó. Nosotros como iglesia tenemos que desarrollar el propósito de Dios para esta temporada, para este tiempo, para este siglo XXI, en este año 25. Tenemos que generar cada uno de nosotros esa responsabilidad de poder compartir, de llevar las buenas nuevas de salvación. No somos llamados simplemente para ser salvos, es lo más importante en nuestra vida, pero conlleva con eso una responsabilidad que nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios a las demás personas. Ir por el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión que nos dio el Señor dice: si hacemos esto, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que enseñar las cosas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos ha dado es la oración. Cómo acercarnos a Dios. Fue tan impactante la oración que Jesús hizo y que hacía, de tal manera que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Por eso nosotros debemos cada día pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe a orar como conviene. Vamos a orar para entrar en esa maravillosa presencia en esta noche. Amén, iglesia. Así que la invitación más grande es que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón de par para el Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos delante de ti, mi Señor, como tus hijos, como tu pueblo, como los que hemos sido redimidos por la sangre bendita del Cordero. Venimos, Señor, poniendo todo nuestro ser delante de ti, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Padre, porque queremos adorarte más y más, queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos agradecerte, mi Rey, lo maravilloso que tú eres, lo precioso que tú eres,
eres, lo santo que tú eres, precioso Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor, bendito Dios. Gracias por tus maravillas. Gracias, vamos, dile gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias porque tu mano poderosa ha obrado y está obrando en mí, Señor. Gracias. Gracias, bendito Rey de la Gloria, por cada bendición que has puesto en nuestra vida, en nuestra casa. Bendito Dios de los cielos. Gracias por bendecir a nuestros hermanos, a la iglesia, mi Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, precioso Dios de los cielos, porque eres maravilloso, porque eres precioso, porque eres bondadoso, porque eres bueno, mi Padre bello de los cielos. Por eso te adoramos y te exaltamos y venimos, Señor, aquí, bendito Dios, rendidos delante de ti, precioso Dios, para decirte, Padre, háblanos en esta noche, Señor. Háblanos porque tu palabra es la que nos guía. Tu palabra, Señor, como dice tu palabra, mi Señor, que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra es la que alumbra nuestro camino. Tu palabra es la que nos muestra el momento, Señor, y el lugar por donde debemos andar. Tu palabra es la que nos da vida, Señor. Por eso, danos esa palabra preciosa que produce en nosotros la vida, que hace que nosotros podamos germinar, que nosotros podamos levantarnos, que nosotros podamos, Señor, ser guiados por el Espíritu Santo, por medio de tu palabra maravillosa, Señor. Esta palabra que nos da vida, esta palabra que es el pan de vida eterna para nosotros, mi Dios de los cielos. Bendito Espíritu Santo, seas tú revelando esta palabra en esta noche a nuestros corazones. Que tu unción preciosa fluya, Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad, Señor, llevándonos a esas grandezas de tu palabra, Señor. Que por medio de tu palabra sucedan sanidades, milagros, prodigios, Señor amado, libertad por medio de tu palabra maravillosa, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos, mi Señor. Levántanos por medio de tu palabra, afírmanos con tu palabra, mi Señor. Bendito Rey de los cielos, háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos tu voz, mi Rey Santo, para obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ya estamos delante de la presencia del Señor. Siempre que le buscamos en oración, Él está atento al clamor de cada uno de nosotros. Si mi pueblo se humillare y oraren, buscar en mi rostro, y eso es lo que acabamos de hacer, humillarnos, buscar el rostro del Señor para que Él nos escuche y nos bendiga. También hay una edificación gloriosa que Dios tiene para nosotros y es la palabra de Dios, una palabra que Dios trae a favor de nuestras vidas. Allí en 1 Corintios capítulo 3 verso 11 queremos leerlo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Aleluya. Esta palabra es un fundamento. Tenemos que todos estar fundamentados en Cristo, tener el fundamento más importante. Nuestra vida debe estar fundamentada con las promesas de Cristo, con lo que Cristo vino a hacer a cada uno de nosotros. El Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, ese Cristo es el que nos da salvación a cada uno de nosotros. Debemos saber cómo funciona esta maravillosa bendición. Acordémonos que comenzando esta maravillosa bendición que Dios nos ha regalado en esta noche, digamos que todos los hombres y mujeres de Dios, ellos tenían una comisión, expresar algo que Dios, alguna cosa que Dios les dijo que tenían que hacer. Y ellos indagaron, se perseveraron e hicieron que eso fuera realidad. Por eso nosotros también, como fundamento que es Cristo, una edificación, se tiene que poner los fundamentos. Si se construye por fuera de los fundamentos, entonces se pierde el fundamento principal, la base principal, y lo que se hace por fuera del fundamento empieza a agrietarse, empieza a dañarse hasta caer. Muchas cosas en el fundamento, sobre las bases, sufren por los temblores, por la composición del peso, todo a veces hacen grietas, pero imagínense, por fuera del fundamento normalmente se derriba la construcción. Por eso el fundamento es Cristo y debemos estar constituidos como iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Todo habitante de cada nación debe saber cómo funcionan las leyes de cada nación. Nosotros, dice el apóstol Pedro a la iglesia de una forma maravillosa, el capítulo 2 de la primera carta, el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el fundamento por el cual fuimos llamados. Nosotros nos llamó de la oscuridad, nos llamó a esa luz admirable que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y tenemos que anunciar esas maravillas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cada nación que debe ejercer, debe la persona someterse a las leyes de cada nación. Una persona no puede llegar a una nación, no, yo no soy de esta nación, no voy a regirme por estas leyes. No, allá tendrán los castigos y todo si no se rige por esas leyes. Cada uno tenemos que regirnos por las leyes. Por eso nosotros debemos saber cómo funcionan las leyes, cuál es la función de cada uno, cuál es la función del presidente, por ejemplo, en nuestra nación, los que estamos aquí en Colombia, cuál es la función del presidente, cuál es la función de los jueces de la república, cuál es la función de los senadores, cuál es la función de los representantes a la Cámara, de los gobernadores, cuál es la función de cada uno de los alcaldes municipales. Sabiendo esto, pues sabemos cómo podemos exigir o desarrollar o poder apoyar a ellos en las diferentes actividades para que nuestra nación sea mejor. Por eso necesitamos saber cuál es la función de cada uno de ellos. Si no se sabe la función, empieza uno a tildar, a hablar o a no apoyarlos en lo que ellos están necesitando para que la nación mejore a favor de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros debemos saber que como iglesia nosotros debemos tener una calidad de vida, y esa calidad de vida como iglesia tenemos que saber cómo funciona. Si no se sabe cómo funciona el real sacerdocio, la nación santa, pues la persona va a sufrir. Por eso es necesario congregarnos para que usted aprenda cómo funciona la iglesia, cómo la iglesia tiene que obedecer las cosas de Dios para vivir una vida abundante, una vida de bendición delante de la presencia del Señor. Por eso la calidad de lo que somos en la iglesia depende de lo que sabemos, cuánto sabemos de la palabra de Dios, cuánto sabemos, y saber y hacerlo en nuestra vida. Muchas personas saben y no lo hacen. Tenemos que saber y hacerlo en nuestra vida para que Dios obre a favor de cada uno de nosotros. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto para que ellos creyeran en Dios. Dios los sacó para que ellos creyeran en Dios. Cuando Dios los saca para que ellos creyeran, entonces ellos empezaron a creer y creyeron, y por eso fueron sustentados por la mano poderosa de Dios, y creyendo entonces ellos alcanzaron esas grandes victorias. Ellos creyendo, mientras ellos creyeron, siempre no les faltó el fruto que venía desde el reino de los cielos, que cada día venía y era el alimento que ellos tenían mientras ellos creyeron. En el desierto tuvieron ese sustento. Pero Dios, al transcurrir el tiempo, dice, ahora lo voy a llevar a otro nivel. Y el otro nivel era, ahora no van solo a creer, sino van a tener que vivir por fe. Una cosa es creer y otra cosa es vivir por fe. La fe es diferente al creer. Son dos cosas muy importantes en medio de la iglesia, y estas dos cosas importantísimas nos toca a cada uno de nosotros entonces aprender qué tenemos que creerle. Tenemos que creer toda la palabra de Dios, y la fe es actuar en lo que hemos creído. Por eso, si creemos algo en la palabra del Señor, tenemos que actuar la fe. Usted cree de algo que se le está diciendo, y lo que nosotros oímos de la palabra del Señor, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso no podemos tener o poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Por eso el fundamento es Cristo, y lo que nosotros debemos creer en ese fundamento que es Cristo. Y ahora la fe es que necesitamos emplear en lo que creemos, emplear la fe para que Dios empiece a desarrollar esa bendición tan maravillosa a favor de nuestras vidas. Dos cosas muy importantes en la Biblia: creer y fe. Esas dos cosas son muy importantes. Toda la Biblia está llena de hombres y mujeres que creyeron, hombres y mujeres que tuvieron fe, y por eso alcanzaron grandes victorias. Muchos creyeron, pero no tuvieron fe, por eso no alcanzaron las grandes victorias. Pero creer y
tener fe, alcanza uno la grande victoria. Pueden encontrar que todos los que creyeron y tenieron fe hicieron obras extraordinarias, milagros extraordinarios, señales maravillosas que Dios hizo en medio de ellos. Por eso el Señor Jesús dice, si crees verás la gloria de Dios. Pero también dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podría decirle a este sicomoro, quítate, desarráigate de ese lugar y plántate en el mar. Por eso nosotros, dos cosas muy diferentes. Si crees, verás la gloria de Dios. El que cree, ve la gloria de Dios. Tenemos que creerle a la palabra de Dios, creer a lo que Dios nos está diciendo y ponerle fe. Si tú eres fe como un granito de mostaza, si Dios le ha dicho cosas maravillosas en tu corazón y esas cosas maravillosas que Dios quiere que nosotros celebremos en las grandes victorias, hemos creído muchas veces a muchas cosas y muchas personas han creído con nosotros, pero ellos no ven la victoria. Muchas personas no ven la victoria porque no han puesto la fe. Por eso creer es una cosa importantísima en medio de la iglesia, pero tener fe también es muy importante en la iglesia. Dios entonces les dice, han creído y han creído en mí durante 40 años, han tenido el pan, pero ahora van a vivir por fe. Van a tener que emplear la fe y tenían que entrar a la tierra prometida a vivir por fe, a conquistar por fe. Ejércitos más grandes, muros grandísimos. Ellos eran inferiores a los ejércitos que estaban allí, pero la fe los llevó, que lo que ellos creyeron a Dios, emplearon la fe y obtuvieron las grandes victorias, que a eso es que somos llamados nosotros como iglesia. Si somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces debemos creer eso en nuestra vida. Y ahora empecemos a accionar con fe en que somos real sacerdocio, que somos esa nación santa, que somos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de que nos llamó, nos sacó de las tinieblas, para anunciar al mundo esa luz admirable que es Cristo, el Cristo de la gloria. A eso somos llamados. Por eso es una obligación para cada creyente hablar de las cosas de Cristo. Si te cree en Cristo, ponga la fe y hable de Cristo. Y Cristo se encargará de bendecir tu vida, de levantarte en grandes triunfos y victorias. Claro que sí, es que es el fundamento que Dios nos está diciendo aquí, pastor, es algo muy importante, porque cuando nosotros hacemos una casa, como lo decía el pastor, nosotros sabemos que lo más importante de la casa son las bases, el fundamento, lo que está ahí, porque si una casa no está hecha con buenas bases, pues obviamente se va a caer muy fácil, se van a derribar sus paredes. Y la Biblia hace una comparación con nosotros, nos compara como un edificio, pastor. Nos dice que nosotros somos una casa espiritual y que esta casa espiritual debe tener unas bases, como la casa física tiene unas bases, la casa espiritual también debe tener unas bases. En este caso, la casa física tendría el cemento, las piedras, lo que tiene que tener. En nosotros el fundamento espiritual es Cristo, por eso dice que no hay otro fundamento. Para nosotros mantener la casa en pie, como el cuento, estar fortalecidos en la vida espiritual, tenemos que tener las bases en el Señor Jesucristo, es decir, que donde nos paramos es sobre la palabra, que donde nos sostenemos es sobre la palabra, que donde nos movemos es sobre la palabra, porque esta palabra es la que nos sostiene, la palabra de Dios, la que sostiene nuestra vida espiritual, la que nos da la fuerza, el aliento para seguir adelante, pastor. Es esta palabra hermosa que Dios nos da, y este fundamento está solamente en el Señor Jesucristo, porque Él es la roca, dice la palabra que Él es la roca, la principal piedra del ángulo, la que ponen para que tenga la fuerza donde las cosas puedan sostenerse, y esa roca que es Cristo es la palabra de Dios para nosotros. Y el pastor decía una clave muy importante, la palabra es esencial para nosotros, por eso debemos creer, y es que la palabra dice que nosotros debemos creerle a Dios, porque hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios, es muy distinto. Pero nosotros debemos aprender a creerle a Dios, es decir, a lo que Él nos dice en su palabra. Cuando nosotros vemos los héroes de la fe, todos le creyeron a Dios, todos, si Dios le decía mueva un pie a la izquierda, ellos lo movían, eso es creerle a Dios. Si decía griten y los muros se van a caer, ellos gritaban y los muros se caían, eso era creerle
a Dios, a lo que Él decía, porque esta palabra de creer va unida con esa fe que Dios nos da, con esa fe que Dios pone en nosotros. Dice que Él nos da a nosotros una porción de fe y esa porción nosotros tenemos que ir acrecentándola, que crezca en nosotros para que pueda ese fundamento afirmarse en donde nosotros nos paramos, iglesia. Por eso tenemos que levantarnos y creerle al Señor las promesas que Él nos ha dado. ¿Cuál es la promesa que Él te ha dado? ¿Qué te ha prometido Él en la palabra? ¿Has leído la palabra? Está llena de promesas para nosotros y esas palabras, esas promesas son el fundamento donde nosotros nos paramos y nos sostenemos en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, en el momento difícil. Es cuando nosotros nos paramos en esa palabra que nos ha dado el Señor, porque es la piedra que es nuestro Dios todopoderoso, la principal piedra del ángulo en la cual nos sostenemos y nos vamos a quedar ahí parados en ese fundamento que es Cristo, y ahí es donde nosotros vamos a ver la victoria, iglesia. Aleluya. Creer y tener fe, dos fundamentos importantísimos en medio de la iglesia, porque los fundamentos son importantes, las bases son importantísimas en la vida. Por eso a veces mucha gente dice que hay un error gramatical en lo que Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es que ese es el orden. El fundamento era Josué. Era el fundamento, el que tenía Dios, el que tenía, y dice, y mi casa serviremos a Jehová. Por eso normalmente la gramática debería decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero aquí él dice correctamente, porque el fundamento era Josué. Josué por eso dice, yo que soy el fundamento, el que trajo, el que los introduje, tengo el fundamento de la palabra de Dios y la practico en mi casa, la practico con los vecinos, con todo el mundo. Entonces, y mi casa serviremos a Jehová. Por eso el fundamento es importante. Y mire, hermano, amada iglesia, es muy importante creer, pero es necesario colocarle fe a lo que creemos, porque es importantísimo. Porque mire, Israel, a él se le fue dado las leyes de las tablas de salvación. Tenían las cargas de las tablas de salvación y las cargaban en el arca, pero no se comprometieron a indagar por fe qué le correspondían para esa salvación tan maravillosa que les correspondía a ellos. Sí las cargaban y quedaron en las piedras, pero no la llevaron a su corazón. Por eso muchos tienen la Biblia, pero no la llevan a su corazón. Es igual, ellos llevaban la ley y por eso mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Ahora mismo a cada uno de nosotros nos corresponde lo mismo, para que el enemigo no se enseñoree, para que no destruya la fe, lo que creemos en la palabra del Señor. Tenemos que agarrarnos de Dios, creerle a Dios. Por eso es importante saber que creer tiene que ver con una acción hacia Dios. Cuando nosotros creemos, Dios nos da una palabra, nos da una promesa, nos da una enseñanza. Es esa acción que tenemos que creerle hacia Dios. Pero la fe tiene que ver con la obra de Cristo en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y es importantísimo para nosotros saber que si estamos fundamentados en lo que es Cristo, cada uno de nosotros empezamos a levantarnos con ese nivel maduro. Acuérdense que Israel vivía por creer, pero ahora Dios le dice, ahora lo voy a llevar a un nivel más maduro, que es la fe. La fe es importantísimo y la fe suena como tan fácil, pero vaya y practicarla, porque tenemos que practicarla. Ya muchas personas se quedan en creer y no actúan por la fe. Por eso ese nivel es importante, que nosotros como iglesia tenemos que trabajar en ese nivel del alma, para que nosotros podamos crecer, para comprender lo que Dios nos ha dicho ahí, que no podemos tener otro fundamento, sino es Cristo nuestro fundamento. Y por eso Él nos escogió y nos llamó como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Santiago de otra manera dice que la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros tenemos puesta la fe, no dudando nada, dice, puesta la fe en Jesús, en nuestro Dios, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado de un lado a otro. Y nosotros, por eso, cuando ponemos la fe, tenemos que estar firmes en el Señor, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Por eso usted ve a la ola que lleva para un lado y otro, y ahí a veces se va alguna rama o cualquier cosa sobre las aguas, y
son llevadas a un lado a otro. Así es el que duda. Son llevados, alguien le dice algo y cree. Cualquier cosa le dice algo, cualquier cosa por fuera de la palabra del Señor, si no tiene el fundamento en Cristo, le creen más a las cosas del mundo que a las cosas de Cristo. Por eso es importantísimo tener el fundamento. Ahora el compromiso para cada uno de nosotros, amada iglesia, es que cada uno de nosotros tenemos que tener ese compromiso. Si Israel fue llamado para que creyeran a Dios, en las obras de Dios, y creyeron en las obras de Dios, pero les faltó esa fe de indagar la salvación, de perseverar en la salvación. Solo Josué tenía esa bendición tan maravillosa, por eso dice: yo y mi casa, yo tengo el fundamento y mi casa serviremos a Jehová, porque mi casa también tiene el fundamento. Y el fundamento es importante, ir a los principios de las verdades de la palabra del Señor reveladas a nuestros corazones, para que nosotros nos levantemos como esa iglesia, que todo viento de doctrina, que toda mala noticia, que todo lo que se está hablando del mundo, pues no nos va a tocar, porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, y ese escondido con Cristo en Dios se necesita fe para que emplear nuestra vida, que Él nos acobije, que Él empiece a hacer, que cada uno de nosotros empecemos a crecer en esa acción hacia Dios, porque eso es creer, es crecer en esa acción hacia las promesas. Por eso es obligación de nosotros como iglesia leer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra del Señor. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos muestra el camino, la palabra de Dios hace que cada uno de nosotros nos levantemos en victoria, que todo lo que era imposible para nosotros, la palabra tiene una promesa que la hace posible a favor de nuestra vida. Por eso es importantísimo para nosotros creerle al Señor, a saber cómo funcionan las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos saber las cosas de Dios. Por eso, si a una persona llega a una nación, tiene que saber las leyes para no infringir las leyes. Y cuando infringe una ley, no puede decir: yo no la sabía. No, la infringió, tiene su causa y su condena o su consecuencia por la infracción que haya cometido. Por eso es importantísimo para nosotros saber qué es lo que nos corresponde en la palabra del Señor. Cuando nosotros creemos a las palabras de Dios, a las cosas que Dios nos ha dicho, es porque indagamos, es porque buscamos las promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa acción hacia Dios de creerle la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros creemos en las cosas que Dios tiene para nosotros, podemos ver que esa era la función de cada hombre y cada mujer en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aquellos hombres que están y mujeres que están en la palabra de Dios, en la Biblia, son hombres y mujeres que le creyeron a Dios, y como le creyeron a Dios, entonces ellos se fundamentaron en esa palabra, indagaron. Por eso los que están escritos ahí fueron los que indagaron cómo se desarrolla, cómo se hace. Gedeón era una persona que estaba, él se creía menos que los demás, sin fuerza. Por eso cuando Dios le dice: varón esforzado y valiente, él se sorprende, porque él no tenía eso en su corazón, y Dios le llama de esta manera. Y cuando Dios le llama de esta manera, él no se quedó ahí, tuvo que indagar cómo es que trabaja Dios, cómo es que funciona Dios y cómo es que tengo que escuchar las cosas de Dios. Por eso cuando Dios le llama, vienen los 3,000 y vienen los 30,000 y todas aquellas cosas, hasta quedarse con 300 para ir a la grande guerra que tenía. Y tuvo que indagar, tuvo que creerle al Señor, tuvo que obedecer a Dios, para que la gloria siempre sea para Dios. ¿Por qué tuvo que un grande ejército? Era más fácil ir 30,000 a ir 300 nomás. Por eso los valientes de Gedeón, es importantísimo para nosotros saber que todo lo que nosotros hagamos no es el número, sino es la dedicación de nuestro corazón a creerle al Señor. Cuando usted le cree al Señor con la palabra del Señor y coloca fe, tiene una victoria asegurada en tu vida, tiene una victoria asegurada en lo que está pasando en la salud, porque por eso son las promesas del Señor. Las promesas del Señor, los que creen, entonces, si creemos en la palabra del Señor, entonces nos trae sanidad, nos trae salvación. Creemos en la salvación y muchos creen en la salvación, pero la fe les falta para ser sanos. La fe le falta para ser prósperos, para ser bendecidos. Por eso Dios es un Dios integral. En ese Dios integral nos tiene esas bendiciones tan maravillosas a favor de nuestras vidas, y en esas bendiciones tan gloriosas que Dios tiene para con nosotros, tenemos que creerle al Señor y tener fe. Cuando nosotros creemos al Señor y tenemos fe, entonces tenemos esa victoria asegurada que Cristo ya la dio a nosotros en la cruz del Calvario. Si usted está enfermo, debe creerle que hay una palabra del Señor que dice que en sus heridas somos nosotros curados, y ponerle fe que Cristo ya se llevó esa maldición y la clavó en la cruz del Calvario. Si necesitamos cambiar nuestra economía, si el enemigo ha atacado con ruina, con miseria, con pobreza, el enemigo quiere hurtar, matar, destruir, esa es la función
destrucción del enemigo, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida y vida en abundancia, entonces nosotros tenemos que colocarle fe a Cristo, que Él ya lo hizo por nosotros, que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos esa fe como ese granito de mostaza para poderle decirle a este monte, para poderle decirle a ese sicomoro, ordenarle que se desarraigue. Usted tiene el poder en la palabra del Señor para decirle a esa adversidad que estaba atacando su familia, que está atacando su vida, que salga de ti. Nadie va a pelear por ti, usted tiene que pelear por ti. El único que pelea por nosotros es Cristo. A otra persona usted le puede contar, pero la persona le ayuda a orar, le ayuda, pero el que enfrenta la verdadera batalla eres tú. Usted tiene el poder maravilloso para creerle a Dios y ponerle fe a Cristo Jesús, que Él tiene los ángeles guerreros, el Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar a salir en grande victoria. Nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas. Somos real sacerdocio. Un sacerdocio, amada iglesia, es importantísimo que nosotros comprendamos esa verdad que tiene Dios para nosotros, porque no es cualquier cosa, es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tiene una envergadura tan grande, una armadura tan poderosa que Cristo nos la dio a nosotros. Por eso Cristo nos dio esa bendición tan maravillosa que debemos tener fe para que cada uno de nosotros le creamos a nuestro Señor Jesucristo de las grandes maravillas, de los grandes prodigios, de las cosas maravillosas que tiene para nosotros, no solo en la sanidad, no solo en la prosperidad, también quiere traer paz a nuestros corazones, paz a nuestra vida. Las puertas que el enemigo está cerrando, usted cree que hay un Dios todopoderoso, ahora ponga fe que Cristo tiene el poder para derribar murallas, para derribar paredes, para derribar aquellas puertas que están obstaculizando la grande victoria para tu vida. Dios te tiene en este tiempo para levantarse, para bendecirte. Dios te tiene en este tiempo para sanarte, para dar esa libertad tan gloriosa que cada uno de nosotros debemos disfrutar. Él no nos trajo y no nos ha llamado para seguir viviendo en la adversidad. Él nos sacó de esa adversidad, dice, de las tinieblas, para mostrarnos la luz admirable. Esa luz admirable trae milagros, señales, prodigios, cosas poderosas Dios trae para con nosotros, a los que le creemos y tenemos fe. Esas dos cosas fundamentales en la iglesia son importantísimas para cada uno de nosotros, amada pastora. Claro que sí, pastor, y es que es importante que entendamos ese fundamento de la palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque por fe andamos y no por vista, es por fe, porque todo lo que hacemos es basado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento. En la fe, puesto nosotros, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el fundamento, a Él es el que tenemos que mirar, a Él es el que tenemos que creer. No tenemos que ser como un día estuvo allí y le dijo como este discípulo que le dijo al Señor, hasta no ver, no creer. No podemos ser como Tomás, tenemos es que creer para poder ver, porque Tomás, él quería era ver para luego creer, pero Dios dice que nosotros, los que nos acercamos a Dios, debemos creer que Él le hallamos a Él, que Él es real, que Él es galardonador de los que le buscamos. Es decir, que si nosotros nos acercamos podemos creer y debemos creer que Él es verdadero, que Él es real y que nosotros podemos hablar. Por eso lo primero que tiene que haber es fe en nosotros, porque generalmente todo el mundo se ve y se mueve a lo que ven sus propios ojos, hasta donde su vista ve, hasta ahí puede creer. Pero la fe va más allá de lo que ven tus ojos, porque ahí es donde empieza realmente la fe. Porque si tú lo ves con los ojos, pues no necesitas, si ves hasta donde alcanzas las posibilidades humanas, pues no necesitas fe realmente. Sino cuando ya no puedes, no, en las posibilidades humanas no puede ser, cuando ya no lo puedes alcanzar de esa manera física, llamémoslo así, ahí es donde empieza a obrar la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en lo que Él nos ha dicho, la fe en su palabra, en lo que Él nos ha prometido. Por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el único que puede aumentarnos la fe. Cuando estaban los discípulos con Él le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque cada día tenemos que ir acrecentando esa fe. ¿Cómo acrecentamos la fe? Pues la Biblia dice que la fe de nosotros, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. O sea que cada vez que nosotros estudiamos palabra, cada vez que nosotros leemos palabra, comemos palabra, nuestra fe va aumentando, nuestra
nuestra fe va acrecentándose, nuestra fe va volviéndose como ese ejemplo del granito de mostaza que es tan chiquito pero que cuando termina, ya germina, vas a ser un árbol, dice la palabra del Señor. Así es, nuestra fe va creciendo, iglesia, nuestra fe se va fortaleciendo en la palabra del Señor cada vez que leemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta lo que el Señor podía hacer, lo puede hacer, porque Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros leemos, esa fe en el Señor se acrecenta, esa fe crece en nosotros para poder creer, para poder venir, confiar, porque la fe es creer y creer es confiar en el Señor, confiar que Él realmente va a obrar a favor de nosotros, que Él va a pelear por nosotros, que Él va a pelear nuestras luchas, que Él nos va a defender, que Él nos va a proveer, que Él va a ser nuestro protector, el que está siempre con nosotros, porque esa fe se aumenta cuando nosotros creemos y leemos la palabra del Señor, iglesia. Aleluya. Acuérdese, amada iglesia, tenemos un fundamento que es Cristo. Somos real sacerdocio, esa nación santa. Eso fue dado desde el comienzo a cada hombre y cada mujer, pero mucho no, que Israel fue llamado para ejercer ese reino de sacerdotes. Tenían las tablas, tenían la ley, pero no indagaron, no investigaron. Pero nosotros tenemos esa bendición tan maravillosa que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, entonces vamos a entender los fundamentos importantes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso Dios nos hizo ese real sacerdocio, esa nación santa. Un sacerdote es aquel que explica las cosas que otros no saben de la palabra de Dios. Un sacerdote que es la función de todos, por eso nos dice, vosotros sois real sacerdocio. O sea, no está diciendo solo los pastores, es toda la iglesia, somos real sacerdocio, para explicar a otros, acercar a otros, para esa barrera que hay entre ellos y Dios, nosotros podamos unir a ellos a Dios, para que no tengan ese aislamiento de la palabra de Dios. Por eso el sacerdote acerca, el sacerdote achica, el sacerdote quita esa pared en medio, el sacerdote hace que las personas crean en Dios, busquen a Dios, obren y ejecuten las cosas en Dios. Por eso ningún sacerdote hace que las obras vayan para él, las obras van para Dios. Un real sacerdocio y una nación santa son aquellos que buscan, y el fundamento principal, lo hemos leído, es Cristo. Tenemos que saber cuál es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por qué Cristo tuvo que morir por nosotros, por qué Cristo tuvo que resucitar, por qué Cristo nos trajo esa bendición tan maravillosa. Y con toda esta obra ahí podemos comprender en cada uno de estos pasos de Cristo Jesús la salvación, podemos comprender la sanidad, la prosperidad, el vivir en paz, el vivir en victoria. Ahí es cuando cada uno de nosotros como iglesia, cuando nos acercamos y somos ese real sacerdocio, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a tener fe para empezar a emplear, a ejecutar las cosas que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Es el tiempo, amada iglesia, de levantarnos como ese real sacerdocio, que ninguna alma se quede sin que nosotros podamos compartirle la palabra de Dios con nuestro testimonio primeramente, pero también es importantísimo que cada uno de nosotros podamos hablarle a aquella persona que nos pregunta de las cosas de Dios, para que la fe también de ellos los acerque a los milagros, señales y prodigios, y se agarren por siempre a esa salvación eterna a la cual somos cada uno de nosotros llamados. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesús y Padre bueno, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo de Dios, tú sabes, en la nación, en el lugar donde se está escuchando esta oración, en esta hora, tenemos un fundamento que es Cristo, el Cristo de la gloria, el Cristo que derrotó toda adversidad. Por eso, donde se está escuchando esta oración en esta hora, el Espíritu Santo de Dios derrama esa sangre color carmesí de nuestro Señor Jesucristo para quebrantar ruina, miseria, pobreza, brujería, hechicerías, conjuros, rezos, maldiciones salen de nuestros hogares, y la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios trae ese real sacerdocio, en esa nación santa, esa presencia del Señor. Creemos en el poder maravilloso de
de Dios. Tenemos fe que Cristo venció toda adversidad en la cruz del Calvario. Por eso enviamos palabra de sanidad para los que están enfermos. Reciben sanidad en sus cuerpos físicos, reciben libertad en su corazón para que tengan esa bendición gloriosa de poder tener esa vida descansada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Descansa en Cristo, porque tu vida y la mía está escondida con Cristo en Dios. Por eso nos escondemos en Cristo Jesús para obtener esas grandes victorias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendigo estos hogares, bendigo estas familias, así como Josué decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. El fundamento debe estar en ti para que su casa esté acobijada. El fundamento debe estar en ti para que las personas que se acerquen a ti sean fundamentadas en la palabra, en la verdad, en la luz del mundo que es Cristo Jesús, Señor nuestro, que viene a cada uno de nosotros. Por eso resplandezca esa luz admirable en cada corazón, en cada vida, Señor, para que salga la ceguera, para que salga la sordera, para que salga toda adversidad y se levante una iglesia triunfante y vencedora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición esta palabra para que usted siga indagando, buscando ese fundamento maravilloso que es Cristo, colocando su fe en Él. Vamos a tomar nuestra ofrenda que vamos a pactar con el Señor. Si usted va a apartar de una vez hoy su diezmo y miércoles para traerlo el próximo domingo a Casa Roca Restauración, ya empieza a trabajar esa cobertura maravillosa de Dios en la protección, en reprender al devorador, en hacer esos milagros maravillosos a favor de tu vida. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos dan esta hora de dar, en esa bendición que tenemos de dar para recibir medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Muchas gracias, Señor mío y Dios mío, porque pactamos por la sanidad, pactamos por la prosperidad, pactamos por el pacto, Señor, que está haciendo esa persona hoy, para que tú le abras esas puertas de bendición, y sabemos que tú lo vas a bendecir abundantemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso los esperamos el próximo domingo para seguir indagando en ese fundamento importante que es Cristo Jesús. Cristo es nuestro fundamento que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, y tenemos que estar en ese fundamento maravilloso. Por eso pongamos la fe en Cristo, que las cosas van a mejorar en nuestra vida, que vienen los mejores momentos de nuestra vida. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Bendiciones, iglesia.